pero no trabajábamos. Era algo más dinámico. Listo, perfecto. Vamos a hacer más o menos lo mismo. Mi idea es que no se queden hasta las 4 de la tarde. No hay persona que los soporte. Entonces les voy a explicar, les voy a proponer cuál es mi idea para las próximas clases y en específico para esta que estamos teniendo ahora. Ustedes en la parte de contenido de Miel van a tener un cuadernillo parecido a este, ¿no? Que dice qué es la filosofía, arriba dice doctor, profesor Juan Pablo Esperón. Lo van a abrir y van a encontrar, luego de la parte luego de la parte de sugerencias o de introducciones generales, el módulo 1. Módulo 1 que tiene por título Introducción a la filosofía. Teniendo ese módulo presente, ahora la primera clase, esta que estamos arrancando, que la empezaremos a hablar 8:20 más o menos, hasta que termino de dar la introducción, vamos a ver los primeros 6 puntos. Los vamos a ver acá, entre todos. Me pueden hacer 1.000.000 de preguntas que no tengo ningún problema. Vamos a tratar de que se entienda. Y en esta primera parte, por acá por Teams, la idea es que los temas se entiendan. O sea que cualquier tipo de pregunta, cualquier duda, por más tonta que les parezca, la hacen. Y si la hizo otro y no lo entendieron, la vuelven a hacer. No hay ningún problema en la repregunta. No me voy a ofender porque me pregunten veces de más. Y cuando quieran hacer la pregunta, sencillamente abren el micrófono, me interrumpen, tengo una pregunta y la hacen. No hace falta que levanten la mano ni nada por el estilo. Si no les llega a dar el micrófono, la pueden escribir también por el chat. Pero la verdad que a veces se me suelen pasar las preguntas por el chat. En el celular estoy tan atento a dejar entrar a los que están llegando un poco tarde que a veces se me pasan las preguntas por ahí. Así que de preferencia, abren el micrófono, hacen la pregunta en cualquier momento y la respondemos y lo vamos viendo para que se entienda mejor el tema. Más o menos la clase hablada, expositiva, no va a durar una cosa más de 1 hora, hora y 20. Por lo que estaríamos hablando más o menos de 9:40, 9:30 que terminaríamos esto. Desde el momento que terminamos esta clase, en el medio nos tomamos 15 minutos para descansar, para relajar un poco, vamos a ir a la plataforma de Miel. A la plataforma de Miel vamos a ir hasta las 11:30, perdón, hasta las 12:30. Hasta las 11:30, 11:30. ¿Cuál es la idea? Yo les voy a dejar un par de preguntas para que ustedes vayan repasando lo que acabamos de hablar y de preferencia y de mucha preferencia, agarren el manual, son 7, 8 hojas y léanlo ahora. Léanlo con las ideas frescas, con las ideas que las acabamos de hablar. Mejor aún, empiecen a hacer un resumen, empiecen a hacer un apunte, que les quede algo para poder llevárselo y tenerlo para el final. ¿No? Ya que vamos a estar muchas horas acá, traten de no desperdiciarlas. Vamos a Miel, hacemos las preguntas, si tienen dudas sobre lo que es el manual me las preguntan por ahí, no hay ningún problema, pero traten de hacerlo, no se pongan a hacer otra cosa porque la verdad que es perder un poco el tiempo y mejor si ya de acá se van habiendo entendido el tema y teniendo un pequeño resumen o habiendo empezado un resumen. Esto va a ser hasta las 11:30. 11:30 a 12:30 cerramos todo, muere todo. Vamos a almorzar, vamos a dormir una siesta si se quiere, lo que tengan ganas de 11:30 a 12:30. Yo no voy a responder las preguntas por Miel en ese momento, no va a haber interacción, dedíquenselo para lo que tengan que hacer. 12:30 en punto, puntuales, los quiero acá todos a las 12:30. Volvemos a arrancar la clase nuevo con el segundo punto que vamos a ver. Nuevamente, tardaremos 1 hora aproximadamente. Esto quiere decir que a la 1:30, más o menos, ya habríamos terminado con la clase expositiva. En vez de las 4, terminamos 1:30. De ahí vamos de nuevo a Miel y no les voy a dejar actividades. Les pido nuevamente que lean el manual y que empiecen y traten de hacerse un resumen y ante cualquier duda me la consultan por Miel.
Esto, por supuesto, sí, todavía les queda capacidad para seguir la clase, para seguir haciendo preguntas. Si a la 1:30 ustedes ven, che, ya no puedo más, estoy desde las 8 de la mañana, me quiero ir, bueno, está bien, es totalmente comprensible. Cierran la computadora, apagan el celular y siguen con sus vidas. ¿Es lo preferible? No, pero es totalmente comprensible que una persona desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde va a estar cansada y seguramente no va a poder seguir mucho más la clase. Quien Profe, pueda, mucho mejor. una consulta. Sí, Buenos días. buenos días. Con el tema del presente, El tema del ¿cómo? presente, sí, el Sí, tema del presente ya con el hecho de que estén ingresando acá a la plataforma lo tienen. Después se descarga como una especie de base de datos donde dice quiénes entraron, a qué hora, por qué lugares. bien, en la materia anterior, en química, se abría un foro en Miel, se colocaba el presente por ahí, y ya quedaba registrado. Entonces acá va a tener que ser ingresar al Teams Sí. directamente. Bueno, si quieren, para seguir con el mismo esquema, cuando terminemos la clase dispositiva voy a abrir también un foro para que pongan el presente. Así no se hace tanta distinción entre quienes llegaron a tiempo y quienes llegaron tarde en particular hoy, que quizás la forma de dar clases es diferente. Pero eso lo hacemos después, cuando terminamos con lo expositivo de ahora. ¿Quedó Bueno, claro? ¿Alguna duda hasta ahora, aparte de esa? No, se entiende bien, profe. Bueno, Profe. buenos días. Así que la idea más que nada es, no vamos a tener las 8 horas, no me van a escuchar hablando 8 horas a mí, lo vamos a tratar de hacer dinámico y vamos a tratar de llegar de la mejor manera posible a la 1:30. De 1:30 a 4 yo voy a estar en Miel, voy a contestar las preguntas que me hagan, pero una vez que ustedes hayan terminado de leer, hayan hecho un apunte si se quiere, ya está, se van. No hay nada más que hacer. Son las 2 de la tarde, bueno, se van a las 2 de la tarde. Así que sin más preámbulos, a ver, por favor indíquenme si están viendo un cuadro medio azul verde que dice módulo 1, introducción a la filosofía. Sí se ve, profe. Sí, Perfecto. profe, se ve. Les repito, ya me pasó ayer. Si en algún momento se corta el audio, se corta el video, ven que dejé de compartir pantalla, o de nuevo, si alguno tiene algún tipo de pregunta, eh, abren el micrófono y me lo dicen. No hay ningún problema al respecto. Así que vamos a empezar con el módulo 1. Vamos a ver los primeros 6 puntos ahora, el punto 1 al 6. A las 12:30 vamos a ver del punto 7 al 10. Y con eso vamos a empezar y terminar el módulo 1. Digámoslo de alguna manera, la unidad 1 la empezamos y la terminamos hoy. Yo voy a tratar de ir despacio, voy a ir lo más tranquilo que se pueda, para que se entienda. Eso es lo principal de lo que vamos a hacer ahora, que los temas se entiendan. Sigamos a ir con Introducción a la Filosofía. Y el primer apartado, con un nombre que parece un poco extraño, es Hacerse amigo de la filosofía. Cuando uno piensa por lo general en filosofía, está pensando en pensadores, gente seria, incluso me atrevería a decir un poco gente sin amigos. ¿Qué tiene que ver esto de amistad con esto que llamamos filosofía? En principio, para empezar a caracterizar un poco lo que vamos a entender por filosofía, vamos a hablar de un gusto por lo complejo. Digamos, acá les pongo, por ejemplo, una estructura de un ser humano. Algo complejo podría ser la pregunta por el inicio del universo, la pregunta por la vida, qué hay después de la muerte. Bueno, son todo este tipo de preguntas las que le va a gustar a la filosofía. Preguntas por las cosas que no son simples, por las cosas que quizás no me sirven tanto para todos los días, pero que son profundamente complejas. Ahora, quizás a alguno le llame la atención la palabra gusto. ¿No? Gusto parece tener algo más que ver con algo sensible. Por ejemplo, me gusta comer pizza. Tiene algo que ver con algo más pasional por lo general, ¿no?
me gusta esta persona, me gusta esta otra. Es raro hablar de un gusto por lo complejo. Al menos es así para nosotros. En el caso de los griegos, o en el caso de los romanos, la palabra saber proviene de sapere. Sapere significa saborear, tener un buen gusto, entre otras acepciones. Acá ya empezamos a ver un poco esta idea de degustar la sabiduría, como algo que se saborea, algo que termina siendo gustoso, que nos gusta tener. Y si vamos al caso del término filosofía, tenemos por un lado sofía, que significa sabiduría, saber, y por otro lado el término filo, que filo es amistad, amor o búsqueda. Más que nada amistad y amor, pero es la amistad y el amor que buscan, que tienden a. De alguna manera, filosofía, caracterizándolo por las dos palabras que la componen, podríamos empezar a hablar de una amistad, un amor que busca la sabiduría, que la quiere, ¿no? Entonces, de esta manera, esta búsqueda por la sabiduría, esta búsqueda por lo complejo, pero esta búsqueda que desea ese tipo de cosas, podemos hablar de que no es una actividad neutra, no es una actividad que la hago sin buscar nada a cambio, la hago porque sí. No, es una actividad que me involucra bastante. Son cosas que quiero, son cosas que busco. Por lo cual, vamos a suponer que para hacer filosofía tenemos que tener tres características. En primera instancia, la curiosidad, querer conocer las cosas de la realidad. En segundo lugar, cierta inquietud, ¿no? No me conformo con el estado que estoy ahora, no me conformo con mi propia ignorancia. Sé que no conozco todas las cosas, pero no me conformo con eso, quiero conocerlas. Y en última instancia, quizás algo un poquito más característico de nuestra época, un cierto descontento, una cierta insatisfacción con las cosas que se me presentan en este mundo, ¿no? Veo que de repente hay pobreza, veo que hay desigualdad, veo que hay cosas que no me gustan y digo, bueno, las cosas no pueden ser así, deberían ser de otra manera. O cierto descontento o insatisfacción con las respuestas que se me dan. Yo pregunto, ¿qué viene después de la muerte? Alguien me dice nada, y bueno, le digo, está bien, demostrámelo. ¿O qué significa la vida? Y me muestran un diccionario. No, no, no. Necesito un poco más. Con eso no me alcanza. Quizás un cuarto supuesto podríamos decir que es un cierto atrevimiento, una cierta osadía y un cierto creer que el diálogo con los grandes pensadores nos van a ser fructíferos para nosotros, nos van a servir para algo. Así que debemos ser curiosos, debemos ser inquietos, debe haber cierto descontento, cierta insatisfacción y debemos creer que en el diálogo con los grandes pensadores vamos a obtener algo. Algo bueno se nos va a pegar de lo que dicen ellos, de alguna manera. Porque, y para cerrar este primer pequeño apartado, a su vez el término pensar, que es algo tan importante en la filosofía, viene de la palabra latina pesare. Pesare significa sopesar, pesar, pero también de alguna manera examinar, mirar, ver qué hay de un lado y del otro. Y me parece muy interesante esta idea de pesar, porque lo que estás diciendo es que sea lo suficiente de un lado, pero que no se pase. ¿Qué quiere decir esto? Animémonos, quizás sopesemos y animémonos a ver qué dicen los grandes pensadores de la historia, pero a su vez no tengamos la soberbia de creer que en 2 días lo vamos a entender por completo, o que los vamos a agotar en un solo vistazo. Creo que esto es lo interesante con el término de pesar, ¿no? Valoremos justamente. ¿Podemos acercarnos a lo que dicen los grandes pensadores? ¿Podemos incluso cuestionarlos? Sí. ¿Podemos agotarlos en una sola mirada? La verdad que no. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repasemos? No. No, buen día, profe.
¿Qué tal? Buen día. No, Buen por día a todos ahora los que no. no saludé, perdonen. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, así que ya estamos por el punto 2 de 6. Elevación y conversión. Es llamativo que nosotros para hablar de filosofía o quizás para nuestra primera unidad usamos el término introducción a la filosofía. Quizás ustedes dirán, no, pará, no es nada llamativo. Nosotros tuvimos introducción, supongo, a la biología. Pero en el caso de la filosofía ya es una cosa un poco más complicada, ¿no? Nosotros ya empezamos de arranque a complicar las cosas, no va a ser tan sencillo. ¿Qué supone el término introducción? Bueno, introducción podemos decir que es que algo está fuera y pasa a estar dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando me quieren sacar sangre para hacerme un estudio, introducen una aguja. Una aguja que está afuera de mi cuerpo pasa a estar adentro de mi cuerpo, ¿no? Es como desde afuera hacia adentro. Esa es la idea de introducción. Yo pensaba, por ejemplo, pensemos ciencias de la salud, pensemos el término ciencias, ¿cómo se dice esto? Ciencias de la física, de la química. Hay un montón de ejemplos posibles que se me ocurren. Uno puede hablar de la definición o qué significa ciencia de la salud sin hacer ciencia de la salud. Sí, por supuesto, no hace falta ser médico para que podamos discutir qué significa o qué no significa ciencia de la salud. No hace falta ser futbolista, por ejemplo, para discutir qué es y qué no es el fútbol. No hay absolutamente ningún problema. Ahora, no pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso de la filosofía, ¿no? Si yo puedo hablar de qué significa biología sin ser un biólogo, no me va a pasar lo mismo con la filosofía. Porque de alguna manera yo a la filosofía no puedo hablar desde afuera. No puedo venir de invitado, no puedo jugar de suplente. No es algo que yo no estoy haciendo filosofía y en la introducción yo les voy a ir explicando cómo se hace filosofía. No. Ya cuando hacemos esta pregunta, ya cuando pedimos una definición de filosofía, ya de hecho estamos haciendo filosofía. Entonces, de alguna manera, el término introducción a la filosofía es mentiroso. Si yo estoy preguntándome qué es la filosofía, ya estoy haciendo filosofía, no es que estoy afuera. Cuando se habla de filosofía, ya se está filosofando. Perdón si acá fui muy rebuscado, pero la idea es esa, ¿no? Cuando ya nos empezamos a preguntar es que ya estamos adentro, no es que estamos haciendo una introducción. No, de alguna manera ustedes ahora, si lo están pensando conmigo, si lo están siguiendo a la clase, ya están haciendo filosofía. No es que están empezando a hacerlo. Por esto mismo, Martin Heidegger nos va a decir que la filosofía es una actividad propia del ser humano. No es algo que se empieza a hacer. No es algo que antes no lo hacía y ahora lo hago. No, dice, dentro de cada ser humano, dentro de cada persona, está la posibilidad de hacernos preguntas sobre las cosas complejas, sobre las cosas profundas, sobre los fundamentos. Entonces, ¿qué sería esta introducción a la filosofía que en realidad está mal planteado? Bueno, que cada una de las personas tiene la posibilidad de pensar, pero sin embargo no la está ejerciendo en todo momento, ¿no? Sería como que cada persona tiene esa perillita de pensar y en esta especie de introducción a la filosofía estamos apretando esa perilla y estamos empezando a pensar nuevamente, empezando a pensar las cosas complejas, los fundamentos, lo profundo. Entonces, de alguna manera, no es que estamos no haciendo filosofía y empezando a hacer, como esta idea que nos plantea la introducción. No, no, no. Nosotros estamos con la capacidad de hacer ciertas preguntas, de pensar ciertas cosas, y lo único que estamos haciendo es activar esa capacidad, actualizar esa capacidad, quizás diría Aristóteles. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, muy lindo todo lo que acaba de decir, pero ¿por qué hablamos de elevación y conversión? ¿Por qué se llama así el nombre del segundo apartado? Que tienen que ver estas dos ideas, elevación y conversión.
En principio, elevación va a referir porque estamos pasando de las cosas más simples, de las cosas más básicas, digamos, acá abajo, a las cosas más complejas, a las cosas que me sirven para el día al día, a las cosas más pequeñas, a las preguntas más fundantes de la filosofía, para empezar a hacernos unas un poco más complicadas, un poco más trascendentes, un poco más complejas. Esta es la idea de elevación, que arrancamos por lo simple y vamos hacia lo complejo. ¿Esto es algo únicamente de la filosofía? Perdón, ¿hay una pregunta? No, o sea que sería el tránsito desde lo más básico, lo simple, una pregunta simple a una pregunta cada vez más compleja. Exactamente. Esa sería la idea de elevación. El Incluso, transitar sería la elevación. sí, perfecto, es eso, ¿no? Es Vale. empezar. Nosotros en la vida diaria tenemos un conjunto de preguntas bastante simples, ¿no? ¿Qué voy a comer para el almuerzo? Bastante malvado de mi parte empezar a hablar del almuerzo cuando son las 8:30 de la mañana. Pero ¿qué voy a comer en el almuerzo? ¿Qué voy a hacer a la tarde? ¿Con quién me voy a juntar? ¿No? Son todo un conjunto de preguntas que están en lo simple, están en lo básico. La idea es empezar a despertar, empezar a irnos hacia aquellas preguntas que son más complejas. Eso es lo que sería la elevación. ¿Es algo únicamente de la filosofía? No. También podríamos decirlo de la biología, ¿no? En la biología también arrancamos por lo más simple, por las cosas más básicas, y vamos a lo más complejo. Les daría un ejemplo, pero la verdad que soy asquerosamente malo en biología, pero supongo que empezamos a ver los reinos, como el animal, el vegetal, y para después empezar a ir a cosas más complejas, como el funcionamiento de los músculos, los sistemas dentro del cuerpo, entre otras cosas. A eso referimos con el término elevación, pasar de lo más simple hacia lo más complejo. ¿Y qué significa conversión? Que parece casi hasta un término un poco religioso, pero que tiene sentido que lo parezca. Lo que significa es que cuando hacemos filosofía no podemos terminar igual que como comenzamos. Tenemos que cambiar nuestro modo de vivir y nuestro modo de relacionarnos. Les voy a dar un pequeño ejemplo a ver si se puede llegar a entender. Yo hace un par de meses discutía con un amigo y se nos dio por charlar el tema de si estaba bien o estaba mal comer animales. En medio de la discusión, mi amigo llegó a la conclusión de que no era correcto comer animales. Acto seguido dijo, bueno, igual no me importa, fue al McDonald's y se compró una hamburguesa. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, mi amigo llegó a la conclusión de que no se podía comer animales, pero no le importó. Hizo algo absolutamente diferente. Dijo, bueno, igual no me importa, voy y me compro una hamburguesa en el McDonald's y soy feliz. ¿Hubo realmente filosofía ahí? Y la verdad que no, porque él pudo llegar a pensar cosas más complejas, cosas que se desentienden un poco de la vida cotidiana, pero una vez que terminó de hacer las preguntas, no le importó, dijo, ah, bueno, igual son preguntas que no me importan, sigo con mi vida. No hubo un cambio en el modo de vivir, no hubo un cambio en el modo de relacionarse, ¿no? Es como que si nosotros ahora nos pusiésemos a hablar y llegásemos a las conclusiones de que somos todos iguales, somos todos tenemos toda la misma dignidad, que de hecho es el caso, ¿no? Llegamos a esas conclusiones, pero después somos, no sé, racistas. No. Si crees que todos los seres humanos son iguales, de ninguna manera puedes ser, por ejemplo, racista o puedes discriminar. No, esta conversión tiene que estar. Si yo creo que todos los seres humanos son iguales, yo no me puedo seguir relacionando con el resto de las personas de la misma manera. Los tengo que tratar como iguales. Yo no puedo no cambiar mi vida. Esta es la idea de conversión. Cuando yo me hago las preguntas más fundamentales, las más complejas, las más fundantes, yo no puedo vivir de la misma manera que antes. Quizás sí, quizás no llego a una conclusión que rompa mucho con mi forma de vivir, pero hay veces que sí. Y cuando se den estas, tengo que cambiar mi forma de vivir. Tengo que ser consecuente con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy pensando. Sería, profe, como el dibujito que mostraste que decía pensar y pesar.
algo así, ¿no? Claro, perfecto. Es esa la idea, ¿no? Si yo empiezo a considerar, por ejemplo, esto es un ejemplo, no vayan a creer que ahora los estoy convenciendo a todos de que se hagan veganos, ¿no? Es sencillamente un ejemplo. No, Pero no, no, está bien. si yo empiezo a pensar que, por ejemplo, los animales no tienen que ser matados para comerlo, si yo empiezo a tomar peso de eso, digo, bueno, no puedo seguir viviendo de la misma manera. En este caso, por ejemplo, tendré que dedicarme a comer otras cosas como vegetales. Ahora, si yo realmente no hago eso, entonces no lo pesé mucho, no lo examiné mucho lo que estoy diciendo, porque no estoy actuando en consecuencia. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. entiende. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Un ejemplo? Cualquier cosa se acepta. Si no, seguimos con el punto 3. No. Bueno, igual entiendo, son 8:40 de la mañana, a veces es como un poco más difícil empezar a hacer preguntas. Yo tengo mis alumnos de secundario que a las 7 de la mañana me miran mal. Yo le pongo toda la onda y me miran mal. Yo me quedé dormido recién entro, imagínense. Está bien, no pasa nada. Sí, Vamos a meterle gana igual. Tiene que haber como una coherencia también, ¿no? Entre lo que uno está pensando y después en la conclusión que uno toma o la consecuencia, ¿no? De este pensamiento, de este pesar. En sí. cuanto al ejemplo que dio, se puede decir que debería haber una coherencia. Acabas de definir de una manera muy precisa y muy buena lo que significa conversión. Lo que vos acabas de decir es exactamente eso. Está muy bueno el comentario, ¿no? Es esa coherencia que hay entre lo que yo pienso y mi modo de vivir y mi modo de relacionarme con las cosas y relacionarme, por supuesto, con las otras personas. Es exactamente eso. Buenísimo, entonces. Perfecto. Ahora nos vamos a meter en algo quizás un poquito más complicado, un poquito más difícil. Historicidad e incertidumbre ante la totalidad. Ya el título parece un poco malvado, ya parece que va a ser algo complicado. Pero bueno, vamos a ir un poco más despacio. Por lo general, cuando se habla de filosofía... ¿Sí, una pregunta? No, nada, que vamos ahora de lo simple a lo complejo en eso. Claro, ya empezamos a ver algo un poquito más complejo. Cuando hablamos de filosofía, y quizás cuando yo les pregunte a ustedes qué se imaginan por filosofía, seguramente pensarán en un hombre en toga, con una barba blanca, ¿no? Van a pensar por lo general en un griego. Y alguno de ustedes quizás me discutirá y dirá, no, filosofía no es eso. Filosofía es más bien lo que estamos haciendo ahora. Y yo les diría que ambos están equivocados y que, a su vez, ambos tienen razón. ¿Cómo sería esto? No podemos considerar a la filosofía como únicamente lo que dijeron los grandes pensadores y lo que se dijo antes. Ni tampoco vamos a poder considerar a la filosofía como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Pensar las cosas complejas. Ni una cosa ni la otra. Se tiene que pensar algo más como una unidad, ¿no? Todo lo que se pensó antes, todo lo que nos trae la tradición, todo lo que nos dicen, todo lo que nos comentan los grandes pensadores, en un proceso histórico que va a terminar con nosotros haciéndonos las mismas preguntas. De alguna manera la filosofía necesita, como es una praxis, como es un acto, como es una práctica, necesita que haya alguien haciéndola. Pero no es alguien que parte desde cero, que parte desde la nada, sino que es alguien que también mira para atrás, que se basa en lo que dijeron los otros. Yo ayer que tuve a la Comisión de Salud les ponía el ejemplo y les decía, miren, imagínense que ustedes de repente quieren empezar a hacer medicina desde cero. No tiene ningún sentido. No van a empezar a descubrir las células, no van a empezar a descubrir los virus, la penicilina. No tiene ningún sentido. Van a tardar más, van a hacer las cosas mal.
es preferible que agarren todo lo que ya se aprendió, todo lo que ya se dijo y lo integren en sus prácticas. Lo mismo con ustedes, ¿no? No tiene sentido que empiecen a estudiar desde cero. Por algo estamos yendo, por algo están yendo ustedes a la facultad, ¿no? Es preferible que agarren lo que otros ya pensaron, obviamente con un sentido crítico, distinguiendo lo que está bien y lo que está mal, pero que se agarren de lo que otros ya dejaron. Lo mismo va a pasar con la filosofía. Somos nosotros haciéndonos preguntas complejas, pero viendo qué dijeron antes, viendo qué pensaron los grandes pensadores, valga la redundancia. Claro, sería como partir desde lo que ya está y ampliar o desarrollarlo un poco más. Exactamente, es por ese lado, ¿no? Nosotros dentro de un proceso en el cual arrancó sin nosotros, pero que nosotros damos nuestra colaboración, ¿no? Inclusive en todo ámbito que uno investigue, que uno se dedique a la investigación, uno hace eso, ¿no? Dice, bueno, me voy a partir de lo que ya dijeron otros, pero yo voy a dar mi aporte, yo voy a traer algo nuevo, yo voy a tratar de traer algo novedoso, aunque sea algo pequeño. Profe, consulta. Sí, Consulta. El error entonces podríamos decir que está en pensarlo como dos situaciones diferentes, como que la filosofía solamente fuera los textos de los grandes filósofos o solamente nuestro acto de elaborar preguntas complejas, sino la idea sería tratarlas en conjunto. exactamente. No es que tenemos que elegir una o la otra, no es que podemos elegir una o la otra, porque si no, por algún lado parece que nadie está haciendo filosofía y que la filosofía se cerró y se terminó con los grandes pensadores, ¿no? Si lo tomamos más de un punto de vista de la filosofía es solo eso. O por el otro lado, uno podría pensar, bueno, la filosofía es solo lo que nosotros estamos haciendo ahora, solo es lo que nosotros estamos hablando, como que nadie pensó nada antes. Somos tan innovadores que se nos ocurrió de la nada hacer filosofía. Claro, esa sería la idea, ¿no? Son ambas cosas. Son los grandes pensadores comentándonos lo que dijeron, comentándonos lo que ya se les ocurrió, y por el otro lado somos nosotros volviendo a hacer preguntas, volviendo a pensar lo complejo. El error sería pensarlo como dos cosas separadas cuando van en conjunto. O sea, sería seguir cuestionando ideas que ya han sido dadas y así se va, digamos, desgajando todas las ideas, pensar sobre lo que está pensado y tirar y sacar más ideas de lo que ya está, digamos, planteado. Perfecto, sí, sería eso. Como pensar lo ya establecido, quizás lo ya establecido a nivel social, y por el otro lado, ver qué dijeron los antiguos pensadores y decir, bueno, vamos a ver qué de acá me sirve y qué de acá no me sirve, ¿no? Como que agarrando lo que me sirve de lo que pensaron los grandes y viendo cómo eso lo puedo aplicar a mi contexto de hoy, ¿no? A un contexto en particular. Eso más que nada con un tipo de filosofía más social, ¿no? También se puede hacer filosofía de otro tipo, pero tampoco es tan importante ahora. Tenemos a este pensador, eh, uy, con un nombre bastante largo. Lo único que me importa es el apellido, que es Hegel, lo que ustedes tienen al final, que lo que nos va a decir es que la filosofía se identifica con su historia de la filosofía. Entonces, si nosotros le preguntáramos a él, estimado Hegel, ¿qué es la filosofía? Él te diría, mira, este proceso histórico que arranca ya en el 2700 con los griegos y que sigue hasta hoy y que estamos haciendo hoy al preguntarnos de nuevo por lo complejo. Esa sería más o menos la idea que nos daría Hegel de qué es la filosofía. Por eso hablamos de una filosofía histórica, o por eso es el planteo de la filosofía como algo histórico. Y a su vez, hablamos de histórica porque la filosofía siempre se sitúa en una época singular. Y esto es lo que a veces hace medio complicado el entender ciertos pensadores. A veces cuando agarran un pensador para leer, supongamos Descartes, supongamos Platón, supongamos Aristóteles, uno va a leerlo y de repente encuentra un montón de cosas y dice, ah, no entiendo nada. Bueno, no entendés nada en principio porque pensemos que son pensadores del 2700 antes de Cristo, del 2500. Perdón, del 500 antes de Cristo, no del 2500. 2500 años atrás.
Bueno, lo importante es que no son pensadores del mismo momento que nosotros. No están escribiendo para nosotros. No están escribiendo para que nosotros lo entendamos. Están escribiendo desde un punto donde ellos se sitúan y están debatiendo con la gente de su entorno, de su época. Lo mismo pasa con nosotros. Posiblemente si nos leyesen dentro de 500 años, dirían, qué raro esta gente, ¿por qué se pelean por el uso de un barbijo? Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos paramos en una época histórica, Argentina, año 2021, quizás podríamos hablar de un año post-cuarentena, post-pandémico, no sé, lo dejo a opinión de cada uno, como un pequeño contexto. O podríamos seguir hablando de pandémico o de cuarentena, porque de hecho estamos teniendo una clase virtual. No me quiero meter mucho en ese tema, pero lo que quiero ir es, tenemos un contexto cada uno, cada persona que piensa tiene un contexto, y eso de alguna manera va a hablar un poco de lo que dice. ¿Lo va a determinar completamente? No, siempre somos libres de pensar más allá de nuestra época histórica, pero nos va a hablar un poco de nosotros. Y eso es lo que nos va a hacer muy complicados a nosotros, pensadores del siglo XXI, que es pensar un mundo y un orden. En lo que era la Grecia antigua, en lo que era el medioevo, en lo que era la modernidad, era mucho más fácil pensar el mundo y el orden de la forma que lo tenemos ahora. Por ejemplo, esto es un ejemplo, si no me llegan a entender no es tan importante. Los griegos pensaban el mundo como algo construido por los dioses dentro de un orden donde ellos se encontraban incluidos, ¿no? Entonces, si le preguntás al griego, bueno, ¿qué es el mundo? Bueno, esta cosa que construyeron los dioses, donde viven los dioses, donde estamos nosotros, y donde nosotros tenemos relación con los dioses. Entonces, de alguna manera, cuando ellos pensaban en el mundo, ya pensaban un papel para ellos mismos. Pasemos al medioevo. Fuerte influencia cristiana, ¿no? Y si le preguntás a un medieval, bueno, ¿qué es el mundo y qué es el orden? Bueno, el mundo es lo que está construido por Dios, por una parte, y yo dentro de este mundo, de este orden, soy el Hijo de Dios. Pasemos a los modernos. Un moderno te diría, el mundo es este lugar donde habitamos, este planeta, y mi objetivo dentro de este planeta es ordenar las cosas, aplicar técnicas y tratar de beneficiarme lo más posible de este mundo que tengo, ¿no? Usar mi razón. Ya lo piensan al hombre un poco más como el centro del mundo, el que lo tiene que dirigir, el que lo tiene que amoldar. En el caso de la actualidad, esto se va a presentar muy complicado, porque por una parte seguimos con esta idea de que tenemos un orden, tenemos una estructura, pero nos cuesta pensarnos como dentro de esa estructura. Me gusta mucho la idea de esta como una masa anónima, ¿no? Como que somos un montón de personas metidos en un mismo lado, pero como que no pertenecemos mucho, ¿no? ¿Quién se reconoce, por ejemplo, acá la imagen a la derecha como viajante del Sarmiento? La verdad que nadie. No hay mucha identificación con este mundo nuevo. No nos caracterizamos más por lo que somos de diferente que lo que somos de parecidos, ¿no? Tenemos una sociedad extremadamente organizada. Por ejemplo, de este lado vemos un montón de hileras de auto que la verdad que están bastante prolijas, pero a la vez es un caos. A ninguno le gustaría estar ahí adentro en hora pico. Esto se presenta como algo bastante paradójico en un mundo que hoy pretende ser globalizado, ¿no? Tenemos un mundo que pretende ser una unidad, que pretende que compartamos los problemas entre nosotros, pero sin embargo nos hacemos cada vez más particulares, nos hacemos cada vez más especializados en un área, nos hacemos cada vez más profesionales, pero en algo muy específico, y carecemos de esta capacidad de ver al mundo como una totalidad, ver al mundo como algo ordenado y vernos como parte de este mundo ordenado. Más bien vemos el mundo por un lado y nosotros por el otro. Y acá está lo que se llama la incertidumbre ante la totalidad, ¿no? Esto de que antes el griego podía ver un orden en la totalidad, el medieval lo mismo, también el moderno, quizás el moderno un poco menos,
Pero nosotros, como contemporáneos, ya nos es un poco más difícil ver esta totalidad. Empezar de hablar un mundo como un todo organizado, con un orden. Orden hay, sí, pero de alguna manera no sabemos para qué está. Ya nos cuesta pensar para qué está. Y eso se relaciona mucho con el problema de la especificación. Digamos, tenemos técnicas, estoy leyendo directamente lo que está abajo. Uy. ¿Siguen viendo la pantalla o se fue? Sí, se Sí, ve. se ve. Se ve, se ve. Sí, se La ve. veo quieta. Tenemos técnicas cada vez más complejas para problemas cada vez más específicos, ¿no? Hoy por hoy tenemos una técnica terriblemente compleja para, por ejemplo, se me ocurren ejemplos médicos sencillamente porque ayer estuve con la Comisión de Salud, tenemos una técnica terriblemente compleja para operar el dedo chiquito del pie en caso de una fractura particular. Bueno, nos dividimos tanto los trabajos, nos dividimos tanto las cosas, que terminan escapándosenos ciertas preguntas, ¿no? El médico se divide tanto el cuerpo humano, se divide tanto el cuerpo humano en especificaciones, que termina por nunca preguntarse qué es el ser humano, o qué significa cuerpo, o para qué hago esto, de qué me sirve en la totalidad, de qué me sirve que una persona esté sana, por qué quiero la salud del otro. No digo que esté mal, pero de alguna manera esta pregunta se pierde, porque estamos demasiado concentrados en un punto en particular. Y parece darse esta relación, ¿no? Entre más control de los procesos, entre más me enfoco en un problema en particular, chiquito, y lo trato de controlar lo más posible, más inestable es el conjunto, menos entiendo del todo, ¿no? Entre más específico es mi tratamiento, por ejemplo, del dedo chiquito del pie que se acaba de quebrar, más posible es que, por ejemplo, dé una droga y por mi desconocimiento del cuerpo entero le termine, no sé, lastimando el hígado. No, lo pierdo de vista. Entre más, no sé, se me ocurre otro ejemplo, entre más concentración meto, por ejemplo, en trabajar un músculo en específico, por ejemplo, los gemelos, no sé, se me ocurre, más dejo de atender a la postura de la columna para no lastimarme, los hombros, entre otras cosas. Y a su vez, esto se va a dar en conjunto con, entre más racionales los medios e instrumentos, más irracionales nuestros fines. ¿Qué quiere decir esto? Medios e instrumentos se entiende un poco la palabra, ¿no? Son las cosas que uso para hacer otra cosa. Por ejemplo, el medio de transporte, lo que uso para moverme. El medio de comunicación, lo que uso para hablar con otro, para comunicarme. Son cosas que hoy las tenemos perfectamente delineadas, ¿no? Los medios de transporte. Sí. Podría ser el avance tecnológico, ¿no? Exactamente, tiene muchísimo que ver con el avance tecnológico, ¿no? De alguna manera tenemos medios extremadamente buenos. Acá alguno se me quejará, bueno, la verdad que el colectivo no anda tan bien, pasa muy cada tanto. Bueno, es verdad, pero si nos comparamos con hace 200 años, la verdad que tenemos algo espectacular. No quiero ir tanto a ese debate, pero la idea es como que tenemos medios muy buenos, en el sentido de que antes, hace 200 años, era imposible en 30 minutos recorrer muchos kilómetros. Hoy ya es mucho más fácil. Hace 200 años era imposible hablar con alguien de otro país en cuestión de minutos. Hoy lo podemos hacer. Pero a su vez lo que vamos a ir perdiendo con este avance de los medios e instrumentos es saber elegir los fines. Saber elegir para qué los estamos usando, para qué lo hacemos. ¿No? Suele pasar mucho, por ejemplo, yo veo la cara en el tren, cuando voy en el Sarmiento, ¿no? Personas que están apuradas, que están muy ansiosas, que están con caras serias. Digo, bueno, yo sé que ahora van a llegar a su trabajo, van a llegar a trabajar, van a volver a su casa, se van a acostar a dormir, van a repetir el día, y así lo van a hacer. Y si la idea es ir al trabajo, volver y dormir, son súper eficientes.
son extremadamente buenos. Ahora, ¿es eso lo que uno quiere para su vida? ¿Ir al trabajo, trabajar, volver y acostarse a dormir? Y yo creo que no. No, que hay que empezar a pensar algo que trascienda un poco más allá, algo que lo sobrepase, ¿no? Y en ese sentido, somos muy buenos estableciendo los medios, tenemos medios geniales para transportarnos a todos lados, pero quizás ahora ya es un poco más complicada. La pregunta es, bueno, tengo todos los medios para irme a donde se me dé la gana, ¿y ahora dónde voy? ¿Y por qué voy a ese lugar? ¿Y por qué me levanto todos los días a las 6 de la mañana y voy a trabajar y vuelvo? Espero que se entienda un poco la idea. No es la idea deprimirlos, que ustedes ahora se empiezan a preguntar, che, ¿qué hago con mi vida? Pero empecemos a hacer esas preguntas, y eso es un poco lo lindo de la filosofía. No moverse tanto como robots, sino empezar a ver hacia dónde vamos. Creo que el ejemplo más claro, o de los ejemplos más claros, por ejemplo, me gustaba esto. Tengo una amiga que es doctora, y ella me comentaba, ¿no? Esta idea de que había nada, chequéenlo ustedes después, capaz que es falsa la historia, de un ruso que al parecer ya tenían una operación para trasplantar la cabeza suya de un cuerpo a otro. ¿No? Tenían una persona con muerte cerebral, y entonces este ruso lo que plantea es, bueno, a mí me sacan la cabeza y me lo ponen en el cuerpo de la persona con muerte cerebral. ¿Eso ya es factible de hacer? ¿Ya es posible que lo hagan? Parece que sí. Ahora, nos quedamos muy atrás con la siguiente pregunta. ¿Está bien que lo haga? ¿Es ético agarrar el cuerpo de otra persona más allá de que tenga muerte cerebral y dárselo sin ningún tipo de preguntas a este hombre? Que a su vez este hombre está en silla de ruedas, ¿no? Como que le podés mejorar la vida. Pero es como una pregunta ética que todavía no tenemos respuesta, no tenemos una respuesta clara, pero que ya tenemos los medios para hacerlo. Otro ejemplo que me parece muy icónico, una bomba nuclear. ¿Tenemos los medios para iniciar una guerra catastrófica? Bueno, al menos entre Estados Unidos y Rusia se pueden bombardear recontra tranquilos. Pero de alguna manera todavía no resolvimos el hecho de que estaría bueno de que no pase. ¿Tenemos los medios para la guerra? Sí. Pero todavía no tenemos las soluciones para que no haya guerra. De alguna manera los medios para matarnos los tenemos perfectos, están súper avanzados. Los medios para evitar la guerra, y todavía se sigan trabajando, todavía sigue habiendo diplomacia. A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como que si nuestro fin es vivir en paz, y por lo menos vamos 60 años atrasados, ¿no? Porque las bombas y los medios para iniciar una guerra los tenemos. Los medios diplomáticos para evitar a toda costa que estas bombas se tiren, no los tenemos. Entonces, en este sentido, queremos hablar de fines y medios. Los medios, los instrumentos, ya están re avanzados. ¿Para qué usarlos o cómo usarlos? Y ya venimos corriendo desde atrás. Venimos un poco atrasados. Entonces, podemos decir que tenemos una excelente capacidad para establecer los medios para fines. Como que de alguna manera decimos, che, queremos arrancar una guerra. Perfecto, ya tenemos todos los medios. No hay ningún problema, la podemos arrancar mañana. Pero, y en lo que erramos como sociedad, es que tenemos una mala capacidad para elegir los fines, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y bueno, la verdad que evitar una guerra a toda costa. Y tenemos que trabajar en cómo llegar a ese fin. Porque lamentablemente del otro lado los medios para hacerlo ya los tenemos todos. Y acá viene la idea, quizás más de tipo económica, más de tipo... sí, me gusta mucho el término económico. De la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es una forma de usar la razón humana, ¿no? En la cual consiste en calcular los medios, estoy leyendo sencillamente, para alcanzar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito posible. ¿Esto está mal? La verdad que no. Si yo tengo una tienda de ropa, por supuesto voy a querer comprar la ropa de la forma más barata posible y venderla lo más caro posible, ¿no? Dentro de un marco más o menos ético. No voy a ir a comprar ropa a un taller clandestino, ¿no? Pero dentro de los
un ámbito ético, voy a decir, bueno, quiero comprar barato, quiero vender caro, no hay ningún problema. El problema es cuando este mismo ejemplo o esta misma racionalidad quiere pasar para un ámbito que escapa a lo económico, que no tiene nada que ver con la economía. Por ejemplo, el cuidado de la salud, por ejemplo, los cuidados sociales, los temas de política. Hago un pequeño paréntesis. Es una imagen que saqué de Google. No estoy hablando en absoluto de política actual, no quiero que me tiren con algo, no me quiero meter en esos temas, sencillamente es un ejemplo. El tema sería ese, ¿no? No podemos usar esta razón de ganancia, costos, los menores costos, las mayores ganancias, en todos los ámbitos, porque vamos a llegar a tener ciertas irracionalidades. Por ejemplo, la caridad. ¿Qué significa ser caritativo con otro? Bueno, yo tengo algo, me sobra algo, y se lo doy a otra persona sin querer conseguir un rédito a cambio, ¿no? Veo una persona en situación mala, tengo una campera bastante sana, pero que la verdad no la uso, y bueno, se la doy. Tengo plata o quiero ayudar a una ONG, bueno, le doy la plata sin esperar nada a cambio. Estoy gastando plata y estoy obteniendo ningún rédito, ¿no? No estoy usando esta racionalidad instrumental de el menor costo y el mayor rédito. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, la caridad en términos de racionalidad instrumental es irracional. ¿Cuál sería la idea? Bueno, superar esta racionalidad instrumental para que este tipo de cosas como la caridad, como el cuidado por los otros, no termine siendo irracional. Dijimos un montón, hablamos un montón, así que vamos a hacer un momento de preguntas. Podemos volver para atrás todo lo que quieran. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, ya, no. ya acá se empieza a poner un poco más densa la cosa, pero No, quédense por ahora no. tranquilos. Los próximos apartados son un poquito más tranquilos. Ya venimos hablando, ya venimos comentando sobre este... Perdón, veo que había preguntas en el chat. Ah, mirá qué interesante pregunta, perdón que no la vi antes. Si los seres humanos podemos ser 100% coherentes, sería agobiante. Por parte de Mariano. Bueno, me quedó muy atrás la pregunta, pero sí, la verdad que sería extremadamente agobiante. Primero porque deberíamos ser conscientes todo el tiempo de lo que estamos haciendo y de las consecuencias que hay de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos. No es la idea que lo seamos el 100% del tiempo, pero procuremos ser coherentes en las cosas más importantes, ¿no? Si yo voy al supermercado y no sé, y el paquete de arroz me pareció muy caro, pero igual lo compré, bueno, soy un poco incoherente, sí, pero no hay ningún problema. Ahora si creo que la otra persona que está al lado mío, o creo que todos los seres humanos son iguales, y después soy racista, y bueno, no. Ahí hay una incoherencia bastante grande y bastante fea y bastante molesta, porque encima involucra un ataque hacia otros. Bueno, estábamos hablando de, y ya venimos hablando, ya es el cuarto punto de 6, ya falta poco para hacer nuestro pequeño descanso, y estamos hablando de el gusto por lo complejo. Vamos a decir un par de pequeñas palabras al respecto. En principio es un gusto que tiene más que ver con los problemas que con las soluciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no quiero respuestas? No, obvio que quiero las respuestas. Si yo me pregunto qué hay después de la muerte, obviamente que quiero saber qué hay después de la muerte. No es que no me importa, es algo que me llama la atención. Ojo, doy cualquier cantidad de plata por saber qué pasa después de la muerte. Pero, más allá de eso, no es que porque yo no tenga una respuesta clara, no me voy a seguir haciendo las preguntas. Sino que al contrario, la realidad todo el tiempo me invita a hacerme preguntas, me trae interrogantes. No sé, pienso por ejemplo en la serie Cosmos, que si no me equivoco era de Carl Sagan, ¿no? Esta idea que no te mostraba tanto
todas las respuestas. Pero está muy interesante preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Sabemos cuál es el origen del mundo? Tenemos teorías, no tenemos una respuesta clara. Pero aún así está genial la pregunta. ¿Sabemos qué es la belleza? ¿Sabemos qué es la verdad? Se suele decir. ¿Sabemos qué es el conocimiento? Tenemos un par de ideas, tenemos un par de respuestas, pero la pregunta sigue estando. Y la pregunta nunca deja de ser interesante. Por eso hay un cierto disfrute por hacer la pregunta, porque sigue dándonos cosas para pensar, sigue aportándonos cosas. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer en ese sentido es no darnos por satisfechos con la primera respuesta. Es como que la actitud filosófica dentro del gusto por lo complejo es, se me presenta una pregunta complicada, se me presenta algo complejo, bueno, trato de responderlo. Pero la primera respuesta que me dan, yo no me conformo, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Es una persistencia en la pregunta. Y si veo que alguien trata de agotar mi pregunta, bueno, trato de ver cómo la cambio. Es como, no me entendiste, estoy preguntando otra cosa. Voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo? Por mismo, por todo lo que vamos aprendiendo, lo que nos lleva a ondear en cada tema, en cada respuesta de las cosas, y así, digamos, podemos ir aprendiendo más. Siempre queremos más, somos inconformistas. Exactamente, exactamente. Incluso, perdón por la mala memoria. ¿Ustedes estudian educación física o me estoy equivocando? Kinesiología. Kinesiología. Nutrición y enfermería, creo que es. Ah, malísimo. Malísima mi respuesta. Pero bueno, igualmente sirve lo que les voy a decir. Yo supongo que ustedes, habiendo estado en secundaria o habiendo estado estudiando, ¿no? Es como que de repente el profesor dice, bueno, trata un tema sobre el cuerpo humano, trata un tema sobre la salud. Y yo me imagino que, no sé, en matemática, bueno, 2 más 2 es 4, seguimos de largo. Un profesor de biología tratando el tema de salud dice algo que me interesa, yo es como, bueno, pará, más despacio, decímelo de nuevo. Vamos a indagar un poco más, quiero llegar más profundo a esta idea. ¿No? Como que cuando me interesa, que cuando me hago una pregunta filosófica, cuando quiero saber realmente, me tomo el tiempo, quiero hacer de nuevo la pregunta, quiero saber más. No voy a dejar que me diga una definición y que sigamos de largo. No, no, no. Me interesa el tema del cuerpo humano, supongo quizás les interesan otras cosas. Cuando tocan ese tema le digo, bueno, vamos a ir despacio, quiero saber más, quiero llegar más profundo, te voy a hacer todas las preguntas que tengan. Yo supongo y espero que tengan la suerte de encontrarse con muy buenos profesionales a lo largo de la carrera. Y uno cuando se encuentra con un profesional en un tema que le gusta, por lo general lo va a frenar 1000 veces, le va a decir, no, volvé a repetir eso, quiero que me quede en claro, quiero volver a preguntártelo, ¿no? Y es algo que pasa constantemente. Un pequeño ejemplo. El otro día se me rompe el auto. Perdón, no era acá. El ejemplo viene un poquito más adelante. ¿No? Entonces está esta idea de volver a preguntar, volver a repreguntar, volver a reformular las preguntas, pero nos encontramos en un contexto que un poco nos desfavorece, ¿no? Tenemos un mundo totalmente globalizado, un mundo que dice vamos a especificarnos en esto, vamos a hacer esto en específico, vos en esta línea de producción te vas a dedicar a este punto en concreto, y nos hace un poco renunciar a pensar la totalidad, ¿no? Yo tengo una pregunta como ¿qué es la vida? Una pregunta que ustedes quizás la pueden hacer, o ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el ser humano? Y como que les dicen, no, bueno, vos encargate, no sé, por ejemplo, kinesiología de esta área en específico de la salud, vos que te dedicás a esta otra actividad, únicamente te vas a restringir a esto. Al cardiólogo le dirán, bueno, no pienses tanto que el ser humano, vos únicamente pensá qué tiene que ver con el corazón y qué no. Y en un mundo donde, paradójicamente, de nuevo, queremos saber todo de todos, queremos que sea un globo que esté unido, nos negamos a pensar el todo, ¿no? Queremos estar todos juntos, pero pensando cada uno únicamente lo suyo. Raro. ¿Está mal? No. La verdad que tuvimos grandes avances con estas ideas. Pero por el otro lado no hay que renunciar a pensar la totalidad. Es como, ¿está bien que cada uno nos especifiquemos?
por supuesto, porque hacemos las cosas mejores. Pero no por eso tenemos que negarnos a pensar el todo, el conjunto. O sea, estaría bien la especificación, lo que estaría bueno sería la articulación entre las especificaciones. Claro. Es lo que no hacemos, nos vamos perdiendo en la especificidad. A ver, por supuesto, ¿no? A ver, yo voy a atenderme al médico porque tengo un problema del corazón y quiero que me atienda la persona que más sepa del corazón en el mundo. Si yo voy, no sé, al gimnasio, quiero que me atienda el que mejor entiende de músculos y huesos y ejercicios para obtener lo mejor posible. Y por supuesto voy a querer a alguien que se haya especificado, lo que no está mal. Pero en lo posible, y lo que hay que empezar a pelearlo un poco más, es que cada uno nos dediquemos a lo nuestro, por supuesto, pero que no perdamos la totalidad de punto de vista, que no perdamos el ámbito social de la vista, que no perdamos el ámbito, por ejemplo, en el caso del cuerpo, de que estamos tratando con un ser humano. Que tratando cada una de estas áreas tan específicas, también tengamos en mente la totalidad, tengamos en mente el ser humano completo. Por ejemplo, en temas más que nada relacionados con la medicina. Sí, eso No. pasa a los médicos, les sucede, de que, por ejemplo, en las urgencias, yo lo he visto, en las urgencias de los hospitales, donde los médicos se desesperan por saber qué le pasa o por asistirlo y demás, y se olvidan de que es una persona, que no es un número, Claro. objeto, sino que es una persona que siente y que, bueno, hay ciertas cosas que el médico tiene el tacto, ¿no? Esto de, bueno, de salir un poco de su función específica y tener una mirada más global sobre lo que está haciendo, ¿no? En esa práctica. Claro, exactamente. Incluso yo he escuchado muchas anécdotas o muchas, sí, serían anécdotas, ¿no? De mujeres embarazadas que dicen, está bien, era perfecto, sabía todo acerca de los partos este partero, pero te trataba como un pedazo de carne. ¿No? Es como que toda la técnica para realizar un parto exitoso, llamémoslo así, la tienen, pero de repente no te das cuenta que tenés un ser humano que está teniendo un hijo enfrente tuyo y que hay que tratar con respeto. ¿No? Paréntesis, yo tengo el mayor respeto por la medicina, no hay nada que admire más que a un médico, un doctor, un enfermero, una enfermera, lo que sea. Pero bueno, a veces quizás en esta especificidad se pierde un poco el carácter de pensar que enfrente hay un ser humano. Pero bueno, es un ejemplo que viene muy al caso. Friedrich Nietzsche, este hombre con un apellido tan complicado y con tantas consonantes, se pregunta, ¿no? ¿La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros? ¿Qué significa la grandeza de este acto? Nietzsche empieza a ver, ¿no? Tenemos un desarrollo desmedido de los medios, de las ciencias, estamos llegando a cosas impresionantes, y dice, ¿no es mucho para nosotros? ¿No estamos creando algo que después no vamos a saber controlar porque no estamos tomándonos el tiempo para pensarlo? Perdón, ¿alguien tiene prendido el micrófono y estoy escuchando el rebote de mi voz? Si lo puede silenciar. Ahí está. Bueno, la idea entonces sería la siguiente, ¿no? Con estos avances técnicos que estamos teniendo, ¿no se nos está yendo de las manos? La verdad, señor Nietzsche, usted tiene razón. Inventamos una bomba nuclear y ahora el problema es cómo las hacemos para desarmarlas. ¿Cómo las hacemos para que no quede ninguna, no? Se nos fue la mano. Inventamos algo tan monstruosamente grande que no lo sabemos controlar. O que al menos es como que entre los países se están poniendo siempre paños fríos entre ellos, como diciendo, bueno, no me tienes ninguno. Más dentro de un mundo donde los problemas se empiezan a universalizar, ¿no? Que cierto país o cierto lugar tenga una bomba me afecta bastante, porque la bomba me puede llegar a mí. No sé, la caída en las inversiones chinas que pasó hace poco, ¿no? Va a golpear la economía argentina.
y hay una distancia enorme entre China y Argentina. Si cae la bolsa en Estados Unidos, de nuevo, también nos golpea a nosotros, es una distancia enorme. Problemas como la desigualdad, problemas como la contaminación, el hambre, ya no pasan a ser un problema de cada pueblo en particular, ¿no? Ya es de todos. Ya hay un compromiso global. Ya los problemas no son de cierta ciudad, cierto país, ya son de todos. Y eso nos pone en un punto contrario a lo que pensaban los griegos. El griego, cuando pensaba, por ejemplo, la polis, la ciudad, decía, la polis es la mejor forma de gobierno, se tiene que aplicar a todo el mundo. Cuando ellos definían qué es el hombre, qué es el bien, qué es la belleza, qué es la justicia, decían, bueno, yo la voy a definir, yo voy a armarme un concepto y esto va a ser válido para todas las ciudades, en todo el mundo, porque todos tenemos el mismo orden. No nos pasa lo mismo ahora contemporáneamente. Nos pasa completamente al revés. Tenemos problemas de escala universal, por ejemplo la contaminación, pero que las tratamos de resolver desde nuestro punto de vista particular, ¿no? Como que tenemos problemas que involucran a todo el mundo, pero tenemos visiones súper específicas que son solo nuestras. Entonces, la idea, quizás en este nuevo mundo globalizado, es pensar cómo podemos hacer para articular nuestras soluciones particulares con problemas de tipo globales. Ya vamos a terminar. Tenemos el punto 5 y 6. ¿Alguna pregunta al respecto de lo anterior? No, profe. Bueno. No se entendió. Bueno, vamos a seguir con, nuevamente, si en algún momento no entienden, me frenan mientras estoy hablando. No hay ningún problema. La idea es que entiendan. Punto número 5. Comienzo y origen de la filosofía. Cuando nos preguntamos, ya empezamos a hacer una pregunta filosófica, ¿qué es la filosofía? No es una pregunta que la podamos responder diciendo, mira, la filosofía es lo que viene de Grecia. Porque incluso la pregunta es un poquito tramposa. Porque el preguntar ¿qué es? Ya es una pregunta que inventaron los griegos. Como profesor, si nosotros nos preguntamos todo el tiempo ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Bueno, los griegos inventaron esa forma de preguntar y a nosotros nos llega por tradición. Pero no es un preguntar que es tan sencillo, no es una pregunta tan que la puedo responder señalando algo. Vamos a poner un ejemplo. No tenía una foto de mi auto porque estaba sucio, pero les juro que es muy parecido a este. Bueno, después del chiste tonto, se me rompe el auto, se me rompen los frenos del auto, y lo que yo digo, cuando voy al mecánico le pregunto, mirá, ¿qué me pasó? El mecánico saca un pedazo de metal, yo no sé absolutamente nada de autos, saca un pedazo de metal y me dice, mira, es la bomba de freno es esto, se te rompió, la cambié. La verdad que me pudo haber mostrado cualquier parte del auto, le pudo haber dicho bomba de freno, que yo le voy a decir, sí, muchas gracias, te pago, me voy. Porque la verdad no era una pregunta importante. Si el auto frenaba, yo ya estaba feliz. Si el auto no frenaba, bueno, iba a volver. Pero no era importante, y no era importante la pregunta ¿qué es eso? Porque me dijo bomba de freno, me lo señaló, punto, no hay nada más que hacer. ¿No? A la pregunta ¿qué es lo que se rompió? Me respondió esto. Y yo con eso quedé satisfecho. Nuevamente, en una fiesta con amigos, ¿no? Pueden preguntar a alguien, che, ¿qué hay para tomar? ¿O qué es lo que hay para tomar? Y no sé, te muestran una botella de coca, una de agua, una de cerveza, una de fernet. No es tan importante. Ahí no nos vamos a hacer más preguntas. Y esta no es la forma de preguntar griega. Porque si vamos a preguntas un poco más complejas, si vamos a preguntas un poco más específicas, por ejemplo, ¿qué es la vida? Y vamos a la definición de Wikipedia de la RAE, que dice fuerza, utilidad esencial, bla, 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 lo que yo voy a decir es, bueno, no me solucionaste nada. No me alcanza. Quiero saber más. Te voy a repreguntar. Quiero llegar al fondo de lo que es. Quiero conocer qué es lo importante de la vida. ¿No? Hablando de vida como lo que tienen los seres humanos, animales y plantas.
Y este tipo de pregunta, el qué es, este qué es que quiere llegar a lo profundo, que quiere llegar a las esencias, a lo fundamental, es lo que inventaron los griegos con Sócrates, Platón y Aristóteles. Este tipo de preguntas, por supuesto, no sirven para cosas tan particulares como qué es lo que se me rompió en el auto o qué es lo que voy a almorzar, sino que va a preguntas más complejas. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el movimiento? ¿No? ¿Qué es la vida? Podríamos agregar como ejemplo. Y esta forma de preguntar qué es la forma de preguntar que inventaron los griegos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Que ahí ya no me alcanza con que me digan eso, que me lo señalen. No, quiero saber más. Quiero saber más qué es lo que tengo enfrente. No me alcanza con que me lo señales. Entonces, cuando preguntamos qué es de la forma griega, es porque queremos conocer su ser, queremos conocer su esencia. Esencia sería aquello que no cambia, ¿no? Aquello que siempre está por ahí en el fondo, ¿no? Somos todos diferentes, los seres humanos. No nos parecemos mucho, la verdad. Pero decimos, en el fondo todos somos seres humanos. Será preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que compartimos? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Qué es lo que hay de profundo? Que siendo todos diferentes, a su vez nos llamamos todos seres humanos. Entonces, si ya empezamos a preguntar como un griego, ¿qué es la filosofía? Ya no me alcanza con que me digas, es esa cosa que arrancó hace 2700 años y que llega hasta el día de hoy. No te estoy preguntando cuándo empezó, te estoy preguntando qué es. Te estoy preguntando no por el comienzo, y acá hacemos la distinción, sino que lo que te estoy preguntando es el origen. ¿Qué referimos con el origen? Bueno, ¿por qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Qué lo causó? ¿Cuál fue el impulso de filosofar? ¿Qué lo motivó? Y en ese sentido vamos a encontrar 4 respuestas. En primer lugar tenemos la respuesta de Aristóteles y Platón. Va a decir que lo que nos lleva a filosofar es el asombro. Nos encontramos con una realidad tan grande, tan difícil de explicar. Por ejemplo, la pregunta por el inicio del universo hoy la seguimos teniendo a rajatabla. No hay una respuesta en la que nos pongamos todos de acuerdo. Tenemos algo que nos hace ver que somos ignorantes, que todo el universo no lo podemos explicar. Entonces nos asombramos de lo enorme que es la realidad, tan enorme que no la puedo llegar a explicar. Y por eso empezamos a filosofar, nos empezamos a hacer preguntas. Una segunda propuesta o un segundo origen de este filosofar es la duda. René Descartes o Descartes lo que nos va a decir es, tenemos tantas ganas de un conocimiento preciso, de un conocimiento cierto, de un conocimiento indudable, queremos tener una idea que no pueda ser puesta a duda por nadie, que empezamos a dudar, que empezamos a poner a prueba las ideas que ya tenemos a ver si son confiables o no. Una tercera proposición es la de Karl Jaspers, que son las situaciones límite. ¿Qué es una situación límite? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy en el supermercado, estoy comprando 1 litro de leche y le digo a la cajera, ¿qué es la vida? Me va a mirar mal, me va a decir, este capaz seguramente es un loquito, ¿qué está preguntando? Pero si de repente me encuentro en una situación más complicada, una situación más al límite, por ejemplo, en medio de una guerra, me encuentro en un funeral, me encuentro en una situación muy fea, la verdad que es la vida ya va a tener otro peso, ¿no? Me imagino, la verdad que no me alcanza la imaginación, de hecho, para pensar lo que debe ser estar en medio de una guerra, pero un soldado se debe hacer todas las preguntas filosóficas, se ve así por haber. ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué significa la vida? O sea, hay situaciones, quizás no tan extremos como el caso de la guerra, donde la propia vida nos va a llegar a hacernos estas preguntas tan profundas. Y una cuarta, que acá no la puse en el PDF, es la propuesta de Feynman, que no me parece tan trascendente, únicamente se las nombro, que es que dice que lo que nos lleva a filosofar es la desesperanza. Sin faltarle el respeto al pensador, después léanlo en el manual, es un apartado muy chiquito,
no me parece tan fundante, o me parece que incluso se podrían encontrar dentro de estas situaciones límites su propuesta. Hasta ahí el apartado número 5. ¿Dudas? ¿Preguntas? La desesperanza no estaría como más actualizada en relación con lo de Jasper, lo de Feynman. O sea, se podría pensar separado, porque es como más actual. El perder la esperanza por lo que a uno lo rodea o por lo que uno es. Lo de Jasper, por ahí, no sé, yo lo entiendo así. Lo de No. Jasper, por ahí lo veo más como que tengo una enfermedad y decir, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me toca a mí? Esas cosas. Sí, la verdad que sí, es una cuestión de... Sí, es una cuestión de interpretación, es una cuestión de gustos. La idea sería más que, y quizás también porque es un poco complejo de explicar, no lo quise tocar tanto, es que cuando yo me doy cuenta de que soy finito, de que soy impotente y que no puedo hacer todas las cosas, Claro, es eso, es ver eh, que todo tiene un fin, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Es eso más que otra cosa. claro, ¿no? Que cuando yo me encuentro finito, que yo me encuentro impotente, que todas las cosas no las voy a poder hacer, me empiezo a cuestionar. Es verdad, lo podemos separar tranquilamente de las situaciones límites sin ningún tipo de problema. A mí las primeras tres me parecían un poco más importantes que la de Feynman, pero también es posible de ser incluida, no hay ningún problema al respecto. Claro, igual, viste que desde la primera, desde la duda, desde el asombro hasta la duda, el asombro duró 1000 y pico de años hasta que a Descartes le cayó la duda. O sea, nadie ponía en cuestión el asombro. Se aceptaba, era como que no encontraban otra cosa. Eh, bueno, en realidad no es tan así. Acá, bueno, hago un pequeño desvío del manual, muy pequeñito, es un pequeño comentario, pero, a ver, Descartes es el primero que lo formula muy de manera explícita, ¿no? Como origen de la filosofía. No es que antes no se consideraba tanto la duda, quizás no estaba tan formulado, no estaba tan claro, no se presentó de manera tan formal, de manera tan esquemática. Eh, de alguna manera me parece que la duda sí, como motor de la filosofía, me parece que las tres situaciones están presentes siempre, siempre, ¿no? La duda, el asombro y las situaciones Sí, límites. desde siempre. Lo que pasa que por ahí se desarrolló un poco más. Ahora sí, ¿no? Como que sí. La duda es algo que se desarrolla mucho más en la modernidad y más para nuestro lado, ¿no? El asombro suele tener un poquito más de fuerza en lo que es la antigüedad y el medioevo. En ese sentido, sí, por supuesto. Dale, sí. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario más? Sí, yo pensaba con respecto a esto que decía la compañera lo último, que por ahí la desesperanza en sí viene de situaciones límites, o sea, cuando uno se encuentra ante cuestiones tan cruciales, es ahí donde o arrancás o te genera esto de, bueno, esta nada, y entonces ahí aparece la desesperanza. Sí. O sea, es muy factible que también pase eso, pero yo creo que el planteo no viene tanto por una situación que te chocó. A ver, ¿puede venir de una situación límite la desesperanza? Por supuesto. Pero acá creo que es más el planteo es darse cuenta, sea por una situación límite o no, que uno no puede hacer todas las cosas, que uno es finito, o sea, que en algún momento nos vamos a morir todos. Empezar a hacernos conscientes de eso y decir, bueno, no lo puedo todo, no voy a vivir para siempre, que uno lo sabe, todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Ahora, ¿somos conscientes de ello? Y la mayor parte del tiempo no, vivimos como si fuésemos a vivir para siempre. Entonces, de alguna manera creo que la idea de Feynman va más por ese lado, ¿no? Hacernos conscientes de que nos vamos a morir, de que en algún momento, de que no vamos a lograr todas las cosas. Eso trae una desesperanza y nos trae a hacernos las preguntas filosóficas, ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué vivo? ¿Por qué existe el mundo? Creo que va más por ese lado, pero que puede estar fuertemente relacionado con las situaciones límites, sí, sin ninguna duda. Bueno,
seguimos con el último punto. Les pido el último respiro, el último suspiro. Vamos a darle con todo. Quizás es el tema que más me resulta fácil explicar, pero quizás el que más les resulte difícil entender. Así que pónganse a pensar los últimos 10 minutos, que ya vamos a hacer la pausa, ya los voy a dejar tranquilos al menos un pequeño rato. Heidegger, un pensador que ya habíamos visto, el título es Polis y Filosofía, va a decir que la filosofía nace en Grecia, tiene razón con esto, pero que no solo nace como pensamiento, que hay todo un contexto que se relaciona con la filosofía y que dice no es casualidad que el griego haya sido el primero en hacer filosofía. Porque está el tema de la polis. La polis quizás ustedes la hayan visto en clase de historia, en secundaria, y haya una pequeña traducción como ciudad, ciudad-estado. No. No es exacto. De hecho, yo diría que es una buena traducción, pero que se pierde muchísimo de lo que realmente es la polis. De alguna manera, la polis no tenemos que pensarlo tanto como una ciudad, un lugar donde se vive, un lugar donde se habita, sino que, quizás suene mucho a frase motivacional, la polis es una forma de vida. ¿A qué referimos con una forma de vida? Hay una gran diferencia en la forma, hablemos esto de hace 2500 años, ¿no? En la forma en la que se vive dentro de Atenas que en la que se vivía en otras ciudades. ¿Cuál es la principal diferencia entre esta nueva forma de vida y la anterior? La politeia. ¿Qué era la politeia? Quizás lo más parecido que vamos a tener nosotros a lo que los griegos entendían por politeia es la democracia. No es lo mismo. Ellos no votaban representantes, no había cámara alta y cámara baja, no había poder ejecutivo, judicial, no. Lo que más quiero que se rescate de la democracia es gobierno de nosotros mismos. Esa es la idea de politeia, ¿no? Eran un conjunto de personas, un conjunto de ciudadanos, todos podían participar, se juntaban y empezaban a tomar las decisiones comunes, las decisiones de la polis. ¿Tomaban decisiones sobre lo que cada uno iba a hacer en su casa? No. En mi casa yo hago lo que quiero, decía un griego. Pero cuando tenemos que discutir las cosas importantes de la ciudad, como por ejemplo impuestos, como por ejemplo si ir o no ir a la guerra, cómo defender nuestra ciudad, cómo desarrollar la vida pública, ahí dice, bueno, la vamos a discutir entre todos. Y esto era algo extremadamente novedoso dentro del área. Porque antes lo que se solía hacer era que había un rey, había un monarca, el cual básicamente decidía por todos. Acá no, es todos decidimos entre nosotros mismos lo que vamos a hacer. Y para esto tenían condiciones, por supuesto. Número 1 era la renuncia a la violencia. Vamos a debatir, vamos a discutirlo, no nos vamos a pegar. Pero no solo entendió la violencia como violencia física, sino que ninguno iba a levantar la palabra y ninguno iba a tomar la autoridad por sobre otros. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, un griego en su casa podía ir, levantarle la voz al hijo y decirle, ordename toda la casa. Si el hijo se levantaba y le decía, por ejemplo, no, vamos a debatirlo entre toda la familia, a ver si yo tengo que limpiar la casa, el griego te diría, no, yo soy el jefe de la casa, vos me obedecés, yo soy la autoridad, punto. Ese tipo de cosas no podía aparecer dentro de las discusiones públicas, dentro de estas reuniones. Yo no podía decir, bueno, yo soy el más inteligente de los griegos, háganme caso, por lo tanto lo que yo digo es verdad. No. Había que renunciar también a esa forma, si se quiere, de autoridad. Entonces, dado el caso de que no podemos usar la autoridad, que no podemos usar la violencia, tiene que estar de por medio la palabra. Te tengo que convencer a vos de que mis ideas son las correctas y a su vez vos me vas a tratar de convencer de que tus ideas son las correctas. Y así era como se hacía política. Ahora no parece algo tan novedoso, pero en ese momento lo que era verdadero, lo que estaba bien, lo que era correcto, tenía mucha relación con el poder.
¿no? Tenías al monarca, elegido de manera natural o sobrenatural, como un enviado por los dioses, el cual decía, a mí me enviaron los dioses, por lo tanto, lo que yo digo se hace y lo que yo digo es verdad. Había mucha relación entre el lugar que ocupaba uno, como por ejemplo un lugar religioso o un lugar de poder monárquico, valga la repetición, y lo que era la verdad. En el caso de la polis griega de Atenas, la verdad empieza a tener mucha relación con la justificación. No es verdad dependiendo de quién lo dice. Es verdad dependiendo de cómo lo puedas justificar, de cómo me lo puedas demostrar. Y eso les daba cierta autonomía, algo que les encantaba por sobre todas las cosas a los griegos. Y era una autonomía tanto en la manera de manejarnos políticamente como en la manera de pensar. Ya no tengo que ver qué piensa la persona más inteligente de Atenas para empezar a hacer filosofía. No, 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 no. Yo solito pienso, yo solito me mando y yo puedo empezar a ejercer un pensamiento crítico. Ya puedo empezar a pensar lo complejo. No le tengo que pedir permiso a nadie, ¿no? A diferencia de otras naciones donde el pensamiento ya iba por un lado más de tipo religioso, más de tipo místico, que digamos, sin hacer ninguna crítica y sin desmerecer, por supuesto, al pensamiento religioso, tiene algo que ver más con la autoridad, tiene mucho menos autonomía. Entonces Heidegger nos dice, miren este contexto donde se valora mucho la autonomía, se valora mucho el diálogo, se valora mucho la palabra, es el contexto en donde nace la filosofía. Y por eso nace la filosofía. Tiene mucho sentido que sea en un contexto donde se valora mucho a la palabra y se valora mucho la justificación mediante la palabra. Por supuesto, esto es una especie de caricatura. No es tan así. Grecia tuvo muchos momentos y no es que participaban todos en estas asambleas. Perdón, ya vuelvo para atrás. Tenías una sociedad donde solo participaban los ciudadanos. Era un ciudadano, un varón, de mayoría de edad, libre. Quiere decir de alguna manera que no participaban las mujeres, no participaban los extranjeros y no participaban los esclavos. A ver, hay que rescatar las partes Los buenas. niños, ¿no? ¿Era? ¿También? ¿Cómo? Que los niños tampoco participaban. No, Los no, no, niños. los niños desde ya. Bueno, pero igual, digamos, yo pongo estos tres porque, bueno, los niños, digamos, incluso en una sociedad como la nuestra tampoco participan. Con 10 años nadie puede ir a votar o nadie puede participar en la vida pública o presentarse a nada. Pero sí, también los niños. Entonces, esta es la idea, ¿no? Como que, está bien, hagamos esta salvedad, no hay que faltar a la verdad, no participaban todos, pero tenían un sistema en extremo interesante en el cual decir, participemos y decidamos entre nosotros qué son las cosas que se van a hacer respecto a la ciudad. Y esta autonomía es muy interesante porque ¿qué significa ser autónomo? ¿Qué significa? Bueno, básicamente que yo no le rindo cuentas a nadie, que yo no obro para otra persona, que yo no trabajo para alguien, que no sirvo para otro. Servir en el sentido de no trabajo, no le debo respuestas a otro. Y en este sentido, en el servir para sí mismo, como diciendo yo me gobierno a mí mismo, también va a estar la filosofía, ¿no? Como un saber que es valioso por sí mismo. Como que yo quiero la sabiduría por la sabiduría, no es que la quiero para otra cosa. Yo quiero saber cuál es el origen del universo porque lo quiero saber, no es que eso me va a hacer que me salga más barato el colectivo. No, no, quiero saber cuál es el origen del universo porque lo quiero saber. Hay un caso muy interesante, muy divertido, hay un documental sobre... no quiero decir algo muy bruto. Bueno, discúlpenme si no son los términos adecuados. Sobre el acelerador de partículas que usaron para... no me sale el nombre del experimento, se los traigo después de la vuelta porque estoy bloqueado. No, bueno, hicieron un acelerador de partículas, lo cual les permitía avanzar una serie de físicos teóricos
en el conocimiento de la materia, en el conocimiento del universo. Para demostrar si existía, de hecho, lo que se llama el bosón de Higgs. Era ¿No muy fue la interesante. fábrica? ¿Cómo? No, la famosa fábrica de Dios. Claro, sería por ese lado, es eso. La verdad que ahora no me acuerdo los términos, me da un poco de vergüenza no acordarme el ejemplo, porque era muy bueno, pero les hacen una entrevista a los que fabrican esto, a los que trabajan en este proyecto, un proyecto mega recontra millonario, impresionante, se gastaron toda la plata del mundo para hacerlo, y en una entrevista enorme le preguntan a uno de los cabecillas de este proyecto, bueno, ¿y para qué sirve? Este hombre se empieza a reír y dice, no sirve para nada. Y claro, el entrevistador no podía entender que este hombre se le estaba riendo y diciéndole, no sirve para nada. Porque es rara la pregunta. ¿Para qué me sirve saber el origen del universo? No me sirve, lo quiero saber, punto. Porque es algo que me es valioso por sí mismo. No me sirve para otra cosa. No voy a hacer trenes más veloces por saber cómo comenzó el universo. No, quiero saber cómo comenzó el universo y punto. Y eso lo vamos a ver más que nada a las 12:30. Y lo que nos queda de valioso con esta nueva forma de autonomía, con esta nueva forma de hacer política, es que se empieza a argumentar con razones y se empieza a buscar el consenso en común. Más allá de las críticas que dijimos de, en realidad no es que participaban todos, participaban solo los hombres, varones de mayoría de edad, lo que podemos rescatar es esto, que la verdad tenga una fuerte relación no con la autoridad, sino que con las razones y con el debate común. A ver, ya dejé de compartir pantalla. Vamos a descansar hasta las 10. Hasta las 10 vamos a hacer una pausa. ¿Qué vamos a hacer después? Lo que les voy a pedir es, agarren el módulo, es poquito, son 6 páginas, las leen. Tranquilos, tomando mate, tomando un café, y empiezan a ver si entienden o no entienden, si hay una parte que quizás yo me pude haber salteado, soy humano, puedo cometer errores, y las empiezan a leer, ¿no? Las leen, si las entienden todas, hasta el punto 6, 1, 2, 3, 4, mira, incluso son menos, son 5 páginas nomás. Si las entienden todas... ¿Me diría el número de las páginas, por favor? Son poquitas, son de la 163 a la 170, más o menos. Ah, mira, yo tengo otro manual. Bueno, quizás el suyo tiene filosofía, biología y todas las Sí, materias. tenemos todas las materias. Ah, listo, perfecto. Igual tenemos todo mezclado. Todo tenemos las páginas diferentes. Claro, algunos manuales vinieron mal enumerados, creo, o algo así. Bueno, es el módulo 1 que dice, Sí, a mí también, módulo 1, confirmo. introducción a la filosofía, Sí. y van a leer del punto 1 al 6. Son 6, 7 páginas, es exactamente lo mismo que vimos ahora, un poquito más de desarrollo, tiene otro tipo de ejemplos, un poquito diferente. Lo leen tranquilo, lo leen tranquilos. Yo les voy a dejar un par de preguntas en miel y ahí pueden hacer 2 cosas. Número 1, responder las preguntas. Número 2, que esta también me interesa mucho, si pueden hacer las 2 mejores, empiecen a escribir un resumen. No es para que no me lo envíen, pero es para que lo tengan. Ya que vamos a estar acá muchísimas horas, aprovechemos lo más posible el tiempo. Lo mejor que puede pasar hoy es que salgan entendiendo los temas y encima con un resumen para estudiar para el final. Eso es lo mejor que puede pasar hoy. Así que tómense 15 minutos. Le está pidiendo ropa a Tarzán. ¿Cómo? Le está pidiendo ropa a Tarzán. Bueno, está bien. Por lo menos léanlo. Léanlo, traten de comprenderlo y ante cualquier duda, escríbanlo en miel. ¿Cómo? No, que yo por lo pronto en 15 minutos no puedo hacer todo eso. No me alcanza.
No, perdón. 15 minutos de descanso. Ahora en 15 minutos vayan, háganse un mate, un café, lo que quieran. Y desde las 10 hasta las 11:30 tenemos tiempo para eso. Ah, Para bueno. leer tranquilos y en lo posible, si se puede, empezar a hacer un resumen. Profe, perdón, consulta. Y ahí vamos ¿Es contestando. Miel, Perdón. ¿no? ¿O en Teams? ¿Cómo? ¿En Miel nos conectamos a las 10 o en el Teams? En Miel se conectan a las 10. Listo. Gracias. Les repito. En Miel nos conectamos a las 10 hasta 11:30, haciendo preguntas, resolviendo, el que pueda y llegue ya empezando a hacerse un apunte, hasta las 11:30. 11:30 se cierra todo, se va cada uno a almorzar, se va a hacer lo que quiera, se va a hacer dormir una siesta, lo que tenga ganas. 12:30 puntuales arrancamos de nuevo, por acá, por Teams, para explicar la segunda parte. Para hacer como si se quiere la segunda clase. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto, igual lo voy a volver a escribir en Miel, así que tómense 15 minutos, 20, lo que quieran, y volvemos por acá. Habría Mientras que yo- hacerse entonces un resumen de cada punto, ¿no?